Buenos días aún. Dios les bendiga. ¿Alguien dejó de pronto su Biblia? Bueno. ¿Cómo han estado? Gracias a Dios, gracias a Dios. ¿De qué hemos estado enseñando? O bueno, ¿de qué he venido enseñando? Sobre María, la Madre de Jesús, ¿cierto? Voy a hacer una corta oración y continuamos entonces con el mensaje que en la voluntad del Señor estaríamos terminando el día de hoy. Vamos a orar. Padre Santo, que tu Santo Espíritu respalde tu palabra y que nuestros corazones estén dispuestos, nuestros oídos abiertos, nuestra mente atenta a la enseñanza de tu palabra en este tiempo. Oramos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, ya llevamos entonces 2 mensajes sobre María, la Madre de Jesús. Muchas gracias, mi hermano. Y como yo sé que somos a veces muy olvidadizos, yo quiero escucharles qué ha quedado en la mente de ustedes de estas 2 enseñanzas. Quiero escucharles en 2 minuticos, hacemos el recorderis de lo que se ha dicho. Quiero escucharles qué verdades bíblicas se han quedado en su mente sobre María. Una joven piadosa, María, una jovencita, muy piadosa. Tuvo varios hijos, temerosa de Dios, sí. Una mujer, al igual que todas las personas, con imperfecciones, con limitaciones, con falencias. Necesitaba salvación al igual que todos nosotros. Y si necesitaba salvación, ¿era por qué? Porque había pecado en ella, al igual que todos nosotros. ¿Era más pecadora que nosotros? No. Pecadora, como todos nosotros, necesitada de salvación. ¿Qué más? Un modelo de mujer. Sí, claro que sí. Elegida por Dios. ¿Qué más? Temerosa de Dios. Súper bien, y eso lo vamos a tocar en el mensaje de ahorita. María, Madre de Jesús en su humanidad, pero no de Jesús en su deidad. Es decir, una cosa es hablar de, pero eso lo vamos a ver ahorita, una cosa es hablar de María como la Madre de Jesús, Dios encarnado. Una cosa es hablar de María, otra cosa es hablar de María, Madre de Dios. Son 2 cosas muy diferentes. Fue obediente. Halló gracia. Total. Bueno, entonces veo que sí ha quedado por lo menos unas grandes verdades básicas, fundamentales sobre la vida de María, de acuerdo a lo que nos ha enseñado la palabra de Dios. Importante resaltar eso. Lo que hemos visto, ustedes lo han podido leer en sus propias Biblias. Si hay de pronto aquí alguien que sea de la religión tradicional, o que aún no sea cristiano, usted lo puede verificar en su propia Biblia. De hecho, la Biblia Dios habla hoy, es una versión que me gusta bastante mirarla, porque explica los pasajes de una manera muy clara, en un lenguaje muy claro. Usted puede en la Biblia Dios habla hoy verificar, confirmar que lo que dice, lo que hemos leído, lo que hemos enseñado sobre María es bíblico. Y de hecho me atrevo a decirles lo siguiente: si alguien llega a escuchar que enseño algo sobre lo que estoy enseñando sobre María, que no sea bíblico, tenga todo el derecho de acercárseme y de decirme: Julián, eso que usted enseña o que usted enseñó o mencionó de María no es bíblico, y usted se me acerca con Biblia en mano y lo miramos. Sienta todo el derecho.
Porque es que aquí el que se para a predicar, se para a enseñar la palabra de Dios, no sus propias palabras. Uno hará unos cuantos comentarios como para darle cuerpo a la enseñanza, pero finalmente el predicador tiene que ser fiel a predicar lo que está en la palabra de Dios. Vamos entonces a continuar. Hoy prácticamente estaríamos terminando, si el Señor lo permite, como ya lo había dicho. Y vamos a continuar con María. Como madre, no le otorga ventajas, ni una posición de preferencia, ni atributos divinos por ser la madre de Jesús. Entonces María, su posición de madre, no le otorga ni ventajas, ni posición preferente, ni atributos divinos por el solo hecho de ser la madre de Jesús. Vamos a leer Mateo capítulo 2. Vamos a estar hoy leyendo también varios pasajes de la Escritura, como en los mensajes anteriores. Vamos a leer Mateo capítulo 2. Y es ese pasaje muy conocido cuando los magos van a visitar a Jesús. Mateo capítulo 2, en el versículo del 1 al 2, dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido hoy? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Paremos ahí. ¿En busca de quién venían los magos o estos hombres sabios? ¿Por quién preguntan? Por el rey de los judíos. ¿Quién era el rey de los judíos? Jesús. Ojo, pregunta puntual y específicamente por él, no por la madre, no por José. Llega preguntando específica y puntualmente por Jesús. Y ellos dicen que venían con un propósito. Lo acabamos de leer. ¿Cuál era el propósito? ¿Adorar a quién? Adorarle. Adorarle. A ese niño, a ese bebé que había nacido. Ese era el propósito de los magos, que habían viajado desde lejos para conocer y adorar a Jesús, el rey de los judíos que había nacido. Y en el versículo 11, ahí donde estamos, dice que, y al entrar los magos en la casa, vieron al niño con su madre María. Ojo a esto. ¿Ellos vieron solamente a Jesús o a quiénes vieron ellos? O sea, los vieron a los dos, ¿cierto? El niño no estaba solo. Y postrándose, ¿qué hicieron? ¿A quién adoraron? Al niño. Para referirse a Jesús. Ojo, allí estaba María en presencia. Pero no dice que los magos los hayan adorado a los dos. El niño, el bebé, fue adorado por los magos que habían venido de lejos, no María. Lucas capítulo 2, cuando nace Jesús a los 8 días, Él es presentado en el templo. Lucas capítulo 2, versículos, vamos a leer desde el versículo 21. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice
en la ley del Señor un par de tórtolas o 2 palominos. Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por él, por el Espíritu Santo, que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Antes que viese ¿a quién? Al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él, Simeón, le tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María. Presten atención a esto porque esto lo vamos a ver ahorita cuando esté el Señor Jesús en la cruz. Dijo a su madre María: He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada, le dice a María, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también allí Ana profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda hacía 84 años. Y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño, y a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Vemos a Simeón y a esta mujer Ana impactados, asombrados, pero salen de sus bocas palabras de alabanza y de gloria a Dios. ¿Pero por qué? Ellos estaban en presencia de María, de José y del niño. ¿Qué causó ese impacto en la vida de estos dos personajes? El niño. Un niño de 8 días. Apenas tenía 8 días el Señor Jesús cuando acontece este momento. Y Simeón lo coge y dice: han visto mis ojos tu salvación. Porque había visto y tenía en sus brazos al niño Jesús. Entonces vemos también como aquí se exalta, se adora a Jesús, no a María, no a José. Vamos a mirar lo que dice también Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12. Ya lo habíamos leído en mensajes anteriores, pero para enseñar sobre otro tema puntual, hoy lo vamos a mirar con otro enfoque. Mateo capítulo 12, versículo 46 en adelante. Mientras él, se está refiriendo aquí al Señor Jesús, dice: mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos esperaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Imaginémonos por un momento la escena. Está el Señor Jesús
predicando, enseñando, rodeado de mucha gente, y aparece María con los hijos, con sus hijos, hermanos de Jesús, y necesitan a Jesús y le mandan llamar. Y miremos la actitud con la que responde el Señor Jesús. Les pregunto, si usted se encuentra en un caso como esos, usted como madre, ¿cómo se sentiría? Está su hijo o un familiar, no sé, dando una conferencia, enseñando, haciendo algo, reunido con unas personas, y usted quiere hablar, usted es la mamá, es una persona de mucha confianza. De hecho, era un momento informal, donde no había problema en que él hubiera salido a atenderles. Pero Jesús dice, como si fuera, ojo a esto, como si no los conociera. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? No porque no los conociera, sino que el Señor Jesús se pretendía dar una fuerte enseñanza en este momento. Jesús, si bien la respuesta parece fría y aún quizá dolorosa para María como madre y aún para sus hermanos, porque ellos podrían haber pensado, nos está despreciando y delante de la gente. ¿Cómo que quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y pues, soy su madre, aquí están sus hermanos, y no sale, por lo menos por cortesía, a recibirnos. Y Jesús no lo hace. No porque quisiera faltarles a ellos, no porque él no honrara a su madre, porque Jesús cumplió la ley a la perfección. Estoy absolutamente seguro, convencido de que no ha existido un hijo que haya honrado más a padre y madre que Jesús. Jesús honró a María y honró a José hasta el día de su muerte. Los amaba, los cuidaba, los respetaba, les obedecía. Pero Jesús, aquí se pretende enseñar lo que dice desde el versículo 49. Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Jesús sabía claramente lo importante que era su familia. Él lo sabía. Pero Jesús pone por encima la familia en la fe. Pone por encima, pone en un mayor grado de importancia la familia de la, llamémoslo en nuestros términos, de la iglesia. La familia espiritual. Ojo, no está invitando a menospreciar a la familia en la carne. La Escritura es muy clara en muchos pasajes sobre el respeto que debemos tener a nuestros padres, el responder y cuidar por ellos, el dar un buen testimonio, el amarles, el proveer para los de nuestra casa. Pero nuestra familia en la carne va a llegar un momento en que va a terminar. En el momento en que los miembros de la familia van muriendo, ese vínculo va quedando hasta ahí. Pero la familia en la fe es un vínculo que va a perdurar por la eternidad. Por la eternidad, porque somos familia aquí en la tierra, pero en el cielo, allá seremos también familia, seremos hermanos. Seremos una familia por la eternidad, una familia eterna, con vínculos eternos. Y eso se proponía enseñar el Señor Jesús en este pasaje. Miremos lo que dice Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11. Si hay alguna persona que todavía le quede algún vestigio de fe en María, este pasaje literal debería de dejar totalmente claro en su corazón y en su mente de que la fe no se pone en María solo por el hecho de haber sido la madre de Jesús.
El pasaje que vamos a leer en Lucas capítulo 11, versículos 27 y 28, aquí podríamos ver, yo diría, la primer persona que sintió en su corazón el querer ver en María atributos divinos por el hecho de ser la madre de Jesús. Vemos en ese pasaje la primer persona que pensó que María merecía adoración o exaltación o una honra especial por el hecho de ser la madre de Jesús. Una persona que escucha a Jesús, que lo ve hablar, que lo ve enseñar y se impacta tanto de ver a este hombre predicando de la manera que predicaba y haciendo las obras que hacía, que miren lo que dice, versículo 27. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, ojo a estas palabras: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Pero mire lo que responde Jesús. Antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Vea, mis hermanos, si Jesús quería que a María se le honrara de una manera especial por el hecho de haber sido su madre, este era el momento indicado para dejar claro ese tema. Ve una mujer que dice, bienaventurado, o sea, literal en otras palabras, bienaventurada tu madre. O sea, la madre que te trajo a este mundo, o sea, merece admiración, merece honra, casi merece adoración. Esta mujer, sus palabras de admiración en este pasaje no son hacia Jesús, sino hacia María. No sé si lo notan. Esta mujer, sus palabras de admiración las lanza sobre María o por María. Pero Jesús la corrige y le dice antes. De hecho, hay pasajes que dicen al contrario. Pasajes no, traducciones, versiones de la Biblia que lo traducen y dice al contrario. Más bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. En otras palabras, el Señor Jesús está diciendo, si aquí hay personas, que estoy seguro que las hay, si aquí hay personas que oyen la palabra de Dios, que oyen el consejo de Jesús y lo obedecen y lo guardan en su corazón y viven conforme a ese consejo, el Señor Jesús está diciendo, son más importantes ustedes por hacer eso que María por tener un vínculo de madre conmigo. Hermanos, ¿dice otra cosa diferente el pasaje? Si estoy diciendo algo que no sea, me lo dicen, pero literal el pasaje es muy claro. Es demasiado claro. En un pasaje vemos que el Señor Jesús dice, mi madre y mis hermanos, véalos aquí, son ellos los que oyen mi palabra, los que hacen la voluntad de Dios. Y en ese pasaje pone por encima a esos mismos discípulos que hacen la voluntad de Dios, los pone incluso por encima en importancia por sobre María. Hebreos capítulo 7, y aquí es donde yo quería tocar el punto de que María, por el solo hecho de ser madre de la humanidad de Jesús, no la convierte en madre de Dios. Es una verdad, ojo a esto, es una verdad bíblica decir que María fue la madre de Jesús. Sí, es bíblico. Pero es una herejía decir que María es la madre de Dios. Son dos cosas muy diferentes. De hecho, son cosas contrarias, opuestas. Hebreos capítulo 7, del versículo 1 al 3, dice lo siguiente. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia,
y también Rey de Salem, esto es Rey de paz. Ojo a esto. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Jesús en su deidad no tiene padre ni madre. Y yo sé que en la cabeza de alguno de ustedes puede estar patinando una pregunta: ¿cómo que no tiene padre si la Trinidad es clara en decir Padre, Hijo y Espíritu Santo? Pero es que el pasaje es muy claro a qué se refiere con que no tiene padre ni madre. Dice que no tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. No podemos entender la relación de padre e hijo que tiene el Padre y el Hijo en la Trinidad de la misma manera que entendemos un padre y un hijo humanamente hablando. Porque humanamente hablando, el Padre da origen o da nacimiento a la vida de su Hijo. Pero en la divinidad, y lo menciona el mismo pasaje, Dios Padre no da inicio, no da origen a la vida o a la existencia de Jesús. Porque Jesús coexiste desde la eternidad y hasta la eternidad con el Padre y con el Espíritu Santo. El mismo pasaje es claro. Jesús en su divinidad no tiene origen, no tiene comienzo, no tiene padre ni madre, ni fin de vida. Vamos a reforzar esto con otros pasajes que nos hablan acerca del tema. Podríamos mencionar muchos acerca de la eternidad y de la divinidad de Jesús, pero solo un par de pasajes más para reforzar esto. Vamos a mirar Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Versículos del 1 al 4 dice de la siguiente manera: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Le está escribiendo él a los romanos y dice que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, quien era del linaje de David, ¿según qué? Según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, ¿según qué? El Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Entonces, Jesús era llamado Hijo de David, pero la Escritura hace la aclaración. Es llamado Hijo de David, ¿según qué? Según la carne. ¿Cómo así que según la carne? Porque Jesús era descendiente, humanamente hablando, del rey David. Por eso Jesús era descendiente o hijo de David según la carne. Igualmente hijo de María, de José, según la carne. Pero también vamos a mirar lo que dice en Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1, el primer versículo, donde se empieza a hablar de la genealogía de Jesús. Solo vamos a leer el versículo 1, dice: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. También es llamado hijo de Abraham. De la misma manera que es llamado hijo de María, hijo de José. Descendiente de ellos. Pero bien interesante que en
En Apocalipsis se le llama a Jesucristo la raíz y el linaje, no me acuerdo si es de David o de Isaí, para dar a entender que Él es antes y después, para hablar de la eternidad del mismo Señor Jesucristo. Vamos a leer también lo que dice Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Un pasaje que nos habla de esa coexistencia de Cristo con el Padre, desde y hasta la eternidad, siendo Jesús Dios mismo. Juan capítulo 1, versículos del 1 al 3 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Un pasaje que la verdad no requiere mayor explicación, más que decir que Jesús fue el creador de todo, que Jesús es Dios mismo y que existe desde la eternidad, coexistiendo juntamente con el Padre. Ahora, María, por ser hecho la madre de Jesús, tampoco la convierte en nuestra madre. Y aquí quiero que vayamos a un pasaje ahí mismo en Juan, un pasaje que ha sido bastante torcido por la religión tradicional, que es Juan capítulo 19, una de las palabras de Jesús en la cruz. Jesús, mientras estaba muriendo, agonizando en la cruz, Él dice unas palabras, unas últimas palabras antes de morir. Y dice el Señor Jesús lo siguiente, en el versículo 25 de Juan capítulo 19, dice lo siguiente: estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Entonces pensemos por un momentico en la escena. O sea, el dolor, yo no niego, el dolor de María en ese momento debió haber sido algo impresionante. Simeón le dijo: una espada traspasará tu misma alma. Es decir, hablando del dolor que María experimentaría a causa del sufrimiento y del padecimiento de Cristo. Obviamente, y ella estaba cerca de la cruz. El dolor de María es impresionante, pero me parece más impresionante el amor de Jesús, que aún a punto de morir, recordemos que Jesús era el hijo primogénito, es decir, el hijo mayor de María. Eso lo vimos en el mensaje anterior. Jesús era el hijo mayor. Se cree, porque la Escritura no lo menciona, pero se cree que a esta altura José ya había muerto, porque no se vuelve a mencionar a José, sino cuando Jesús tenía 12 años y es hallado en el templo. Después de ese relato de Jesús hallado en el templo, no se vuelve a mencionar a José en la vida de Jesús. Y se cree que José ya había muerto, porque si él no hubiera muerto, pues sencillamente Jesús no hubiera entregado a su madre al cuidado de su discípulo amado,
¿Por qué? Porque ya tendría quien cuidaría de ella. Se cree o pensaríamos que tampoco la entregó a sus hermanos, porque como leímos también en el pasaje anterior, en el mensaje anterior, los hermanos de Jesús eran casados. No sabemos si en este momento, pero leímos que hubo un momento donde los hermanos de Jesús, dice, todos ellos, los hermanos de Jesús, tenían esposa, es decir, ya tenían un hogar. Jesús, al ver a María, su madre, cerca de la cruz, él sabía que quien cuidaba de ella era él como hijo mayor. Era él el que cuidaba de ella, quien le protegía, quien le cuidaba. Él sabía que María posiblemente quedaba desamparada, quedaba solitaria. Y le dice, mujer, he ahí tu hijo. Es muy importante que leamos cómo están escritas esas palabras. Porque alrededor de la cruz o cerca de la cruz no estaba solamente María, habían varias personas creyentes cerca a la cruz. Pero Jesús no le dijo, mujer, he ahí tus hijos. No lo dice en plural. Dice que mirando a María y a Juan, específicamente a ellos dos, le dice, mujer, he ahí tu hijo, en singular. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. No dice que le habló a los demás discípulos o a las demás personas a decirles, vean ustedes ahí la madre de ustedes. Eso no es lo que dice el pasaje. Le está hablando de manera puntual, específica, a María, su madre, y a su discípulo amado. Y para redondear la idea, dice, y desde aquella hora, ¿quién la recibió en su casa? Dice, y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. La escritura, o sea, tiene uno que tener la intención de torcer la escritura para poner a María como madre de la iglesia por este pasaje, porque es que el pasaje no lo dice. El pasaje no dice, y desde aquella hora la iglesia o los creyentes recibieron a María como madre. El pasaje no lo dice. Si lo dice en su Biblia, me la pasa y la leemos desde acá. Pero no lo dice. Dice, desde aquella hora, ese discípulo amado, puntualmente él y solo él, la recibió en su casa. Y asumimos que cuidó de ella como una madre y ella lo tuvo a él como si fuera su hijo. No se vuelve a mencionar más acerca de este tema en las cartas apostólicas, ni en las cartas dirigidas a la iglesia. Si María hubiera sido entregada como madre de la iglesia, tranquilamente las cartas apostólicas darían cuenta de ello. Pero no lo dice ni este pasaje, porque ese pasaje no lo dice, ni lo explica, ni lo menciona siquiera las demás cartas del Nuevo Testamento. Entonces yo por eso concluyo, tiene uno que tener la intención de querer torcer la escritura para yo decir que aquí María está siendo entregada como madre de la iglesia. La escritura no lo dice, lo puedes leer en la misma Dios habla hoy. No lo dice así. Se la está entregando a su discípulo amado para que él cuide de ella como si fuera su madre y él la recibe en su casa. La verdad no creo que amerite comentario adicional respecto a ese pasaje. Ahora yo quiero que vayamos a Juan capítulo 2, las bodas de Canaán. Este es otro pasaje también muy intencionalmente torcido para decir que María intercede por los creyentes. Juan capítulo 2. Lo tenemos. Juan capítulo 2, vamos a leer desde el versículo 1
Dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Yo había dicho ahorita Canaán, me perdonan. Corrijo, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, ¿no tienen vino? Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Versículo 11. Bueno, después el Señor Jesús convierte el agua en vino y luego dice el versículo 11, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. ¿Y qué hicieron sus discípulos? ¿Creyeron en quién? Creyeron en Él, creyeron en Jesús. Este es un pasaje muy utilizado para defender que María intercede por el pueblo, que María intercede por la iglesia, que María intercede por los creyentes. Entonces, con base en eso, la iglesia tradicional enseña de que a María se le puede pedir porque ella intercede por los creyentes. Si eso fuera cierto, tendríamos que orar, ahorita lo veíamos, aquellos amigos que llevaron al paralítico, ellos intercedieron por el paralítico para que Jesús lo sanara. Entonces tendría que existir la oración a los amigos del paralítico, porque ellos intercedieron por el paralítico para que lo sanara. Ellos llevaron al paralítico y fueron, por así decirlo, unos mediadores para que Jesús sanara al paralítico. Juan el Bautista participó en el ministerio de Jesús, entonces tendríamos que decir que fue mediador. Los que llevaron la noticia para que Jesús fuera y sanara a la hija de Jairo, ¿fueron mediadores? Sí, claro. Ellos fueron mediadores, ellos intercedieron, fueron a buscar a Jesús para que Jesús fuera y sanara la hija de Jairo. Tendría entonces que existir también las oraciones a los intercesores por la hija de Jairo, porque ellos también intercedieron. Pero la Escritura no nos enseña eso. La Escritura no nos enseña eso. Dice que después de haber hecho ese milagro, ese principio de señales, los discípulos creyeron ¿en quién? En Él, en el Señor Jesús. Pero para reforzar de que María no es mediadora, sino por el contrario, de que el único mediador es Jesús, vamos a mirar lo que dice Hechos 4:12 y después vamos a leer 1 Timoteo. Hechos 4:12 dice un pasaje impresionante que deja claro a quién debemos acudir, a quién debemos clamar y en manos de quién está nuestra salvación. Hechos capítulo 4 versículo 12. Vamos a leer desde el 11. Este Jesús es la piedra aprobada por vosotros los edificadores, por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿A qué nombre nos debemos aferrar? Al nombre de Jesús. ¿En qué nombre tenemos salvación? En el nombre de Jesús. ¿En qué nombre hay perdón de pecados? En el nombre de Jesús. 1 Timoteo capítulo 2. Primera carta a Timoteo capítulo 2. Primer carta a Timoteo capítulo 2. Vamos a ver quién puede mediar por nosotros. ¿Quién puede interceder por nosotros? 1 Timoteo capítulo 2, vamos a leer
Vamos a leer desde el 4, dice, el cual, hablando de Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Versículo 5. Porque hay que un solo Dios y un solo ¿qué? Y un solo mediador. ¿Entre quién? Entre Dios y los hombres. ¿Y quién es ese mediador? Jesucristo, hombre. Otro pasaje que literal no amerita explicación de lo claro que es. Hemos dicho de que cuando la palabra de Dios habla de todos, ese todos es todos, a menos que la misma escritura coloque la excepción. Aquí la palabra habla de que el único mediador, el único que media entre Dios Padre y nosotros pecadores es Jesucristo hombre. Y la escritura no hace excepción. Jesús lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y dice, y nadie, ojo a esto, dice, nadie viene al Padre sino por mí. No coloca otro camino, no coloca otro medio, no coloca otra persona que pueda interceder entre el Padre y el ser humano. Ya para terminar, volvamos a las bodas de Caná, Juan capítulo 2. Juan capítulo 2. Yo le he puesto, aunque no es un mandamiento de María para la humanidad, porque estamos aquí leyendo un acontecimiento histórico, que son las bodas de Caná, yo le he puesto lo que sí debemos obedecer de María, o el único mandamiento de María. Cuando María le dice a Jesús, por así decirlo, media para que el Señor Jesús haga un milagro y convierta el agua en vino, hay unas palabras, hay una frase que ella les dice a los que estaban ahí. Ya la vamos a leer, denme un segundito. Versículo 5. Ojo a esto. Este es el mandato. Si usted quiere obedecer algo de María, obedezca esto. Mire lo que dice María. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que él os dijere. Mis hermanos, ese es el único, si podríamos llamarle así, que no es un mandamiento, porque es un acontecimiento histórico que estamos viendo lo que pasó, pero si pudiéramos llamarlo de esa manera, el único mandamiento dado por María es: hagan lo que él diga, no yo. ¿Qué hizo María a los que estaban ahí? Los mandó a que obedecieran y creyeran, ¿pero a quién? A Jesús. Mis hermanos, vea, yo les puedo decir con toda franqueza, nosotros creemos más de María, bíblicamente hablando, que lo que cree la iglesia tradicional. Porque lo que nosotros creemos de María, no es que creamos en María, lo que nosotros creemos de María es lo que enseña la Escritura, que es lo que hemos visto en estos 3 mensajes. La iglesia tradicional cree en muchas cosas de María y en María, la mayoría de ellas sin sustento bíblico. Nosotros creemos y hablamos de María lo que dice la Escritura, que en resumen es una mujer impresionante la fe que tuvo, impresionante su obediencia, su sometimiento. A mí me impactó verla a ella tan jovencita, con un corazón tan dispuesto y tan sinceramente adorador de Jesús, de Dios, a la edad de ella. Yo quisiera ver jovencitas, adolescentes a una corta edad, adorando de una manera tan genuina como lo hizo María.
María, una mujer, una esposa impresionante, apoyando, obedeciendo a su esposo, una madre dedicada cuidando de sus hijos. Finalmente María fue creyente, como lo leímos también, ella perseveraba en la oración, en las oraciones con los discípulos, con los apóstoles. María sufrió por el padecimiento de Cristo, pero María también la vemos como una mujer común y corriente, como todo ser humano, con limitaciones, con falencias, con virtudes, con cosas para admirar de ella, pero también con cosas para corregir de ella. No lo digo yo, lo dice la Escritura y lo vimos. Mis hermanos, yo creo que por acá dejamos el mensaje en cuanto a María. Espero haber sido lo más fiel posible a lo que dice la Escritura. Y vuelvo y lo recalco y lo repito. Si he dicho algo que no sea bíblico, sienta el derecho de acercarse y con Biblia en mano, corregir lo que yo haya enseñado que no sea. Lo más importante que vimos para concluir es que en quién sí hay salvación. En Cristo Jesús. ¿En qué nombre hay salvación? En el nombre de Jesús. ¿Qué quiere Dios? Que todos vengamos al ¿qué? Al conocimiento de la verdad y al arrepentimiento. Eso quiere Dios. Y en ese proceso hay alguien que sí media, hay alguien que sí interviene y hay alguien que sí es eficaz para que nuestros pecados sean perdonados. ¿Y quién es ese alguien? Jesucristo, hombre. Él sí es digno de que acudamos a Él, porque Él es Dios sobre todas las cosas. Nuestro Señor Jesús, nuestro Salvador. Si aquí hay alguien que tenga todavía dudas en cuanto a María y no le quede claro, se lo digo de verdad con amor, acérquese, conversamos. A mí o a cualquiera de los líderes, la palabra de Dios es sumamente clara respecto a este tema. Mis hermanos, Dios les bendiga. Vamos a hacer una corta oración. Padre del cielo, gracias por tu palabra, que es la que tiene autoridad. En Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Muchas gracias.